Bueno, ahí ya estamos grabando. Vamos a comenzar entonces la clase. Fíjense, en esta parte del módulo 2 vamos a hablar un poco de cómo está estructurado y cómo está organizado el espacio y también los productos, ¿no?, que se comercializan en una farmacia. Tenemos que partir de que existen leyes y reglamentos que establecen cómo deben ser los espacios en las farmacias para que pueda ser autorizada su apertura. Tenemos la resolución 192/98 que pertenece al reglamento para lo que es el funcionamiento de farmacias que emite la Secretaría de Política y Regulación de Salud de la Presidencia de la Nación. En esta resolución se establecen los siguientes ambientes mínimos que deben haber en una farmacia. Debe haber un ambiente para atención al público que tenga una superficie mínima de 35 metros cuadrados. Ese es el espacio mínimo que se requiere, según estudios que se han realizado, para poder desarrollar una buena atención farmacéutica. También la farmacia debe contar con un ambiente para laboratorio de preparaciones oficinales o magistrales, y ese laboratorio debe tener una superficie mínima de 15 metros cuadrados. Estamos hablando de un espacio que se utiliza para la preparación de fórmulas personalizadas. Cuando se manda a preparar una crema, por ejemplo, que tiene unos principios activos y en unas proporciones que son específicas para un paciente, cuando se manda a preparar un jarabe, etc. Hoy en día, esta parte de las preparaciones oficinales en la farmacia casi no se utiliza. Sin embargo, hay algunas farmacias, sobre todo farmacias antiguas, que todavía sí hacen alguna de estas preparaciones. También en la farmacia debe haber una heladera que sea de capacidad acorde a la cantidad de productos que se venden en la farmacia, y la misma debe tener una temperatura aproximada entre 2 y 8 grados centígrados. Esto es con el objetivo de poder conservar bien los medicamentos que requieran refrigeración. Más adelante vamos a ver que estos medicamentos deben cumplir con lo que se llama la cadena de frío, que es la cadena que garantiza, son todos los procesos que garantizan que ese medicamento se mantenga a una temperatura óptima para que sus principios activos no se degraden. Bien. En esta resolución también se establece que en aquellas farmacias donde se apliquen inyecciones o vacunas debe haber un ambiente diseñado para esta actividad, y es un ambiente que debe tener una superficie mínima de 5 metros cuadrados. En ese ambiente debe haber una camilla y además una pileta para el aseo de las manos del personal que realiza la vacunación. Esto está escrito en las leyes, chicas, pero no se cumple siempre. ¿Okay? Esto también deben tenerlo claro. Bien, una vez que ya sabemos cómo deben estar organizados los espacios en la farmacia, vamos a hablar de cómo se organizan los productos dentro de la farmacia. Esta organización tiene que cumplir con dos objetivos. Uno, que sea de fácil acceso al personal, o sea, que fácilmente puedan ubicar un producto. Y dos, que también sea agradable para la vista del público. Bien. Y eso es lo que se llama la sectorización en las farmacias. Una de las formas más frecuentes de realizar la sectorización en las farmacias es de acuerdo a la categoría del producto, es decir, de acuerdo a su uso. Y esto es lo que se llama gestión por categoría. Bien, en la gestión por categoría nosotros vamos a organizar a los productos según la categoría a la que pertenece. ¿Y a qué llamamos nosotros categoría? Una categoría es como un grupo de productos que se utilizan con un mismo fin. Por ejemplo, productos de higiene personal,
productos para la nutrición infantil, productos para los hombres, productos para las mujeres, productos para los lactantes, etc. Cuando nosotros hablamos de una categoría, nos estamos refiriendo a una clasificación, a una división de los productos según el uso que se les dé. Por eso se llama gestión por categoría, porque es un tipo de organización donde los productos se ubican en la farmacia tomando en cuenta la categoría. Fíjate, ¿qué es una categoría? Una categoría es un grupo de productos que desde el punto de vista del consumidor forman secciones dentro de la farmacia. Es decir, es un grupo de productos que comparten una característica en común y eso hace que podamos tener un espacio en la farmacia destinada para ese tipo de productos. Fíjense acá cómo tenemos este letrero que dice dietética y nutrición. Esto sería lo que vemos acá, sería una sección dentro de la farmacia donde está un grupo de productos que pertenecen a la categoría de dietética y nutrición. Fíjense como acá al lado hay otra sección de la farmacia y aquí arriba dice cuidados del bebé. En esa sección de la farmacia van a estar entonces todos los productos que pertenecen a esa categoría, todo lo que se usa para el cuidado del bebé. Fíjense, para nosotros clasificar a los productos según categorías, tenemos diferentes formas. Pueden categorizarse o separarse según el tipo de cliente, si es hombre, si es mujer, si es bebé, lactante, también por edad, si es niños, adolescentes, adultos, tercera edad, también por el tipo de producto, es decir, para qué se va a usar, si es para higiene personal, si es para cosmética, si es para alimentación, etc. También puede haber una categorización por marcas, ¿sí? Hay marcas muy reconocidas, ¿no? Y se puede armar una categoría donde estén todos los productos de una determinada marca. También por lo que es la utilidad o beneficio, por ejemplo, si sirve para adelgazar, para la higiene, para sustituir productos alimenticios, etc. Y también la categorización puede ser mixta, es decir, empleando varias categorías, como por ejemplo, productos cosméticos para la mujer, cosméticos para el hombre, ¿ok? O artículos de higiene personal para niños. Fíjense, ahí estamos metiendo la parte de la edad, niños, y estamos metiendo la categoría del tipo de producto que es higiene, para la higiene. Ahora, el tipo de categorización que va a tener una farmacia depende de varios factores. Depende, por ejemplo, del tamaño de la farmacia. Si la farmacia es muy grande, tendrá varias categorías. Si la farmacia es más pequeña, pues tendrá menos categorías. También depende mucho del sitio donde se ubique la farmacia. Bien, por ejemplo, si la farmacia está en una zona popular, las categorías tienen que ser de acuerdo a las necesidades de esa población que está alrededor de la farmacia. Por ejemplo, no estaría bien, no sería lógico colocar una categoría, por ejemplo, de cosméticos importados o perfumes importados en una farmacia que está en una zona popular. Bien, ahora, si es una farmacia que está en un shopping, donde va muchas personas con gran poder adquisitivo, entonces allí sí podemos tener categorías, por ejemplo, de productos importados, de cuidado personal, de maquillaje, perfume, bueno, y por allí podemos llegar incluso, vieron que muchas farmacias tienen también la parte de lo que son artículos que sirven para regalar, que si joyas, que si monederos, lentes de sol, etc. Pero bueno, eso ya es un adicional en la farmacia. Por lo tanto, la forma en cómo se organiza una farmacia, en las categorías que va a tener, va a depender del tamaño de la farmacia y del sitio
donde esté ubicada, es decir, de la población que esté alrededor de la farmacia. Cuando nosotros estamos organizando una farmacia según las categorías, debemos tomar en cuenta que dentro de una farmacia existen dos zonas. Una zona que se llama zona fría y otra que es la zona caliente. ¿A qué llamamos zona fría? Llamamos zona fría a aquellas partes de la farmacia que son de poca circulación de clientes pacientes. Por ejemplo, fíjense, en este plano de lo que sería una farmacia, acá está el mostrador, acá están unas góndolas centrales y fíjense estos espacios que voy a marcar en amarillo. Estos espacios dentro de la farmacia son espacios que están como lejos de donde está la mayor circulación del público. Eso es lo que se llama la zona fría, ¿ok? La zona fría es aquella donde hay poca circulación de público y además allí tenemos que tratar de colocar aquellos productos que no necesiten de mucha publicidad para su venta. Por ejemplo, lo que son productos de higiene personal, champú, enjuague bucal, etcétera. Son productos que si la persona o el público va a la farmacia a buscarlo, lo va a buscar. Así tenga que caminar dentro de la farmacia, lo busca y lo compra. Bien, eso es el tipo de productos que se coloca en la zona fría. ¿Qué vamos a colocar en la zona caliente? La zona caliente es la zona que se encuentra cerca del mostrador. Esto que estoy marcando acá de color azul. Todas estas zonas que están entre la entrada y el mostrador de la farmacia es lo que se llama la zona caliente. Es donde hay bastante público la mayor parte del tiempo. Allí debemos colocar los productos que estén en promoción, los productos que estén de oferta. Allí van a estar los productos que no necesariamente alguien va a buscar a la farmacia. Por ejemplo, un brillo labial protector, por ejemplo, un splash, un perfume, ¿sí? Son productos que las personas, mientras de repente están haciendo la fila para esperar que lo atienda, miran, llama la atención por los colores, por la forma en cómo están arregladas y puede que compre alguno de esos productos a pesar de que no fue a la farmacia a comprar específicamente eso. Entonces, en la zona caliente vamos a aprovechar de colocar todos estos productos que estén de promoción, de oferta y que no es el objetivo principal de una persona ir a la farmacia a comprar ese tipo de productos. Entonces, eso sí necesitan que los mostremos, que sean exhibidos. Bien, fíjense. Hablamos de cómo deben ser los espacios físicos en la farmacia, cómo podemos organizar los productos dentro de la farmacia. Ahora vamos a hablar de cuáles son los procedimientos que se deben seguir cuando en la farmacia se reciben artículos, cuando se reciben productos por parte de la droguería. ¿Ok? Y es lo que se llama la recepción y revisión de artículos a la venta. Es lo que nosotros recibimos de los distribuidores, de las droguerías, para luego organizar en los estantes. ¿Qué es la recepción? ¿Ok? La recepción es todo un conjunto de actividades que tiene como objetivo cuidar, conservar y mantener las características de los productos que ingresan a la farmacia. Eso es la recepción. Generalmente los productos llegan a la farmacia en estas cajas de plástico bien tapados y allí permanece hasta que el personal de la farmacia lo pueda arreglar. Una de las labores del auxiliar técnico de farmacia es justamente recibir los productos y luego en los tiempos libres ir revisando, chequeando que todo esté bien y ubicándolos en los estantes
de la farmacia. Esta recepción de productos consta de dos etapas. Tenemos una recepción administrativa y luego tenemos una recepción técnica. ¿Ok? Entonces, la etapa de recepción va a dividirse en dos: la recepción administrativa y la recepción técnica. ¿En qué consiste la recepción administrativa? En chequear toda la documentación de esos productos que están ingresando a la farmacia. En la recepción administrativa debemos verificar que los productos que se solicitaron sean realmente los productos que se están recibiendo y los productos que aparecen en la factura del proveedor. Eso es lo primero que debemos hacer y corresponde a la recepción administrativa. Bien, que además de eso, ¿qué vamos a chequear? ¿Qué vamos a verificar en la documentación? Primero, que los precios unitarios y precios totales para cada producto se correspondan con la realidad. Por ejemplo, si hay un jarabe de 500 pesos y compramos 10 de esos jarabes, que el valor total de la compra de esos jarabes sea 5.000 pesos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir chequeando. También vamos a chequear la fecha y la hora de entrega, a verificar que la cantidad pedida se corresponda con la cantidad recibida y que también se corresponda con la cantidad facturada. Si yo pedí 10 cajas, por ejemplo, de un medicamento, debo verificar que estoy recibiendo 10 cajas y que también me están cobrando, es decir, me están facturando solo 10 cajas. ¿Ok? Todo esto corresponde a lo que es la recepción administrativa, que es el estudio de la documentación. Luego de la recepción administrativa, vamos a o debemos hacer la recepción técnica. ¿Qué hacemos en la recepción técnica? Inspeccionar todos los productos que se están recibiendo. Es una inspección visual. Se revisan algunos aspectos, ¿sí? Y se va a verificar que todos los productos que se están recibiendo cumplan con los aspectos técnicos mínimos para que esos productos puedan ser vendidos en la farmacia. ¿Ok? ¿Qué vamos a verificar nosotros en la recepción técnica? Vamos a verificar que los productos que se están recibiendo tengan la cantidad de unidades que dice la caja, que el número de lote esté bien impreso. Esto es muy importante, la fecha de vencimiento, ¿sí? Nunca se deben recibir en una farmacia productos que tengan una fecha de vencimiento menor a 2 años. Al menos hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Que sea un producto de alta rotación. Que, por ejemplo, le falta 1 año y medio para vencerse, pero yo sé que ese producto se va a vender en 2 meses. Ya lo vendí todo, o en 1 mes. Por ejemplo, ibuprofeno, paracetamol, productos que son de muy alta rotación. Esto sucedió también durante la pandemia. Durante la pandemia, productos que antes casi no se vendían, se empezaron a vender muchísimo. Entonces ahí sí se podían recibir productos que tenían una fecha de vencimiento inferior a los 2 años. Y no solo el hecho de vender, sino que también tenemos certeza de que el cliente paciente lo va a consumir en un periodo corto y que tampoco él va a tener pérdidas económicas. Debemos verificar también que los productos tengan registro sanitario, tengan el laboratorio fabricante, que esté impresa la forma farmacéutica, si es oral, inyectable, de uso tópico, uso oftalmológico, uso por vía inhalatoria, etc. Todo eso lo debe decir el estuche. Que tenga también bien especificada la dosis, la vía de administración. Fíjense, acá les presento un ejemplo de un estuche de un medicamento y toda la información que nosotros podemos obtener
a partir de ese estuche. Fíjense, en primer lugar tenemos lo que es el nombre comercial. Recordemos que, ya va, me fui un poquito arriba, acá. 1. Nombre comercial. El nombre comercial corresponde a el nombre que colocó el laboratorio y que es diferente al principio activo. Por ejemplo, fíjense, Ibupirac es el nombre comercial y el principio activo es ibuprofeno. Bien. Luego, debajo del nombre comercial, generalmente en letras más pequeñas, se encuentra el nombre genérico. ¿Qué es el nombre genérico? El nombre genérico es el principio activo que tiene ese medicamento. En el caso del ejemplo que les coloqué acá, el nombre genérico es acitromicina. Acitromicina es un antibiótico y ese es su nombre químico. Bien. Luego, tenemos la concentración del fármaco. Generalmente también se encuentra debajo del nombre genérico. Fíjense, aquí dice polvo para preparar 15 mililitros de suspensión oral y aquí dice 200 miligramos por cada 5 mililitros. Es decir, que cada 5 mililitros de esa suspensión tienen 200 miligramos de acitromicina, que es el principio activo. Luego tengo por algún lado del estuche el nombre del laboratorio. En este caso es Sidus. Luego, debajo vamos a tener la fórmula. La fórmula cualitativa y cuantitativa. ¿Ok? En esta fórmula dice, por ejemplo, en este caso dice por cada 100 mililitros de suspensión vamos a tener acitromicina, los excipientes, etc. Bien, chicas, denme un minutico que me está dando una señal el internet de que está fallando. Denme un minuto. Allí, ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Fíjense, les decía que acá tengo lo que es la fórmula cualitativa y cuantitativa. Allí me va a decir cuánto tiene el medicamento por cada cierta cantidad. Por ejemplo, aquí dice, por cada 100 mililitros de suspensión tenemos acitromicina dihidrato 4,19 gramos, equivalente a 4 gramos de acitromicina base. También me dice cuáles son los excipientes. Ahí dice fosfato trisódico, ABC, azúcar, etc. Esa es la fórmula cualitativa y cuantitativa. Cualitativa porque me dice qué contiene y cuantitativa porque me indica en qué cantidad. Luego, en otra parte del estuche vamos a conseguir, que esto es muy importante porque permite identificar muy bien el medicamento desde que se fabricó, porque el lote, el número de lote lo pone el laboratorio fabricante. Entonces, fíjense, generalmente así en una de las tapas o en uno de los laterales vamos a ver a qué lote pertenece el medicamento y va a estar también la fecha de vencimiento. Luego tenemos datos del laboratorio, generalmente está en una parte lateral, donde allí está el registro sanitario, donde queda el laboratorio, los permisos con los que cuenta, los certificados, etc. Luego también algunos medicamentos traen lo que es el troquel. Este troquel se utiliza para lo que son la facturación de obras sociales, ¿ok? Fíjense que es un código de barra que
al pasar ese código de barra por lector infrarrojo conectado a una computadora, nosotros vamos a saber el recorrido de ese medicamento, desde dónde viene hasta a qué paciente llegó. También tenemos la presentación, es decir, cómo se presenta esa forma farmacéutica, lo tenemos acá abajo, que dice un frasco con polvo para preparar 15 mililitros y una jeringa dosificadora. Estos son los medicamentos que traen como una jeringuita de vidrio, de plástico, para poder tomar la dosis del medicamento. Y también, esto es muy importante, las condiciones de conservación y almacenamiento. Por ejemplo, ahí es donde dice el producto no debe estar expuesto directamente a la luz del sol, debe conservarse a una temperatura entre 8 y 15 grados centígrados, o dice no congelar, o dice debe mantenerse dentro de una heladera, etc. Allí están especificadas todas las condiciones para que el producto se pueda mantener en buen estado durante el tiempo que establece la fecha de vencimiento. Eso es lo que asegura el laboratorio con eso cuando coloca esos datos de conservación y almacenamiento. Además, en la recepción técnica también se deben verificar que los productos recibidos tengan el envase bien conservado, que no tenga abolladuras, que no esté roto, que esté los frascos y las tiras bien cerradas, sin perforaciones, que tengan el contenido completo, que las formas farmacéuticas líquidas que traen el sello de seguridad alrededor de la tapa que no esté roto, sino que esté íntegro, que la etiqueta tenga una buena impresión y esté clara, ¿ok? Que no vaya a estar borrosa o las letras que no se puedan leer, que los blisters, que son las tiras de aluminio que contienen las tabletas, los comprimidos, las cápsulas, estén bien selladas, que estén completamente llenas, que tengan la información básica con respecto a los datos del medicamento. También debemos chequear las características organolépticas del medicamento. Estas características son las que nosotros podemos percibir a través de los sentidos. Que el color sea uniforme, que no haya mal olor, que todas las, por ejemplo, los jarabes no tengan sólidos depositados en el fondo, o sea, que todo esté correcto en ese medicamento. Y en el caso de medicamentos, de productos que necesiten de heladera, también se debe verificar que ese medicamento haya cumplido con lo que se llama la cadena de frío, que se utiliza para los medicamentos termolábiles. ¿Cuáles son los medicamentos termolábiles? Aquellos que se descomponen por acción de altas temperaturas. Y para ellos existe todo un protocolo de distribución que garantiza que durante el camino recorrido desde el laboratorio hasta la distribuidora, droguería, farmacia, durante todo ese tiempo el medicamento se mantuvo bajo la cadena de frío. ¿Ok? Fíjense, acá tenemos algunos ejemplos de lo que se debe verificar en la recepción técnica. Fíjense, estas cajas están todas abolladas, ¿sí? Todas dobladas, deterioradas, no se pueden recibir medicamentos así. En las formas farmacéuticas inyectables debemos verificar que estén totalmente transparentes, que no tengan la presencia de sólidos ni de partículas allí en suspensión. Debemos verificar que estén completamente llenos, que el color de las tabletas sea uniforme, ¿sí? Que esté, fíjense este detalle acá. Hay una tira de cápsulas que le falta una. Bien, esto es un error de laboratorio, del proceso de fabricación, pero nosotros debemos verificar todo eso para que no se reciba ningún producto en mal estado. ¿Ok? Todo eso corresponde a lo que es la recepción técnica. Bien.
continuamos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Dime, Laila, te escucho. No te escucho bien, Laila. Laila, no se te escucha nada. No sé si soy yo nada más, pero no te entiendo nada. Se te escucha muy bajito y extraño, como entrecortado. ¿Soy yo nada más, chicas? ¿O ustedes también lo escuchan así muy bajito? Sí, no te entiendo, Laila. Revisa a ver el micrófono. Acerca del próximo trabajo práctico. La semana que viene, la clase que viene, les voy a dar el trabajo práctico del módulo 2. Si es eso, gracias, Flor. Les decía que lo dije al inicio de la clase, que lo voy a dar en la clase que viene. ¿Sí? Dale, Laila, genial. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Vamos a hablar de cómo o qué condiciones debemos nosotros tener en cuenta para ordenar los artículos dentro de la farmacia. ¿Sí? Ya no dónde los vamos a ubicar, sino cómo los vamos a ordenar una vez que tengamos definido en qué sitio de la farmacia va. Debemos tener en cuenta que el sistema de ordenamiento debe garantizar que el personal tenga un acceso rápido a los productos para no perder tiempo, que la manera como ordenemos los productos nos permitan fácilmente ver el nombre, la concentración, la vía de administración y la fecha de vencimiento. Además, este sistema también debe garantizar que los medicamentos se encuentren en buen estado. Y, muy importante, que este sistema de ordenamiento permita ahorrar tiempo y optimizar el trabajo del personal de la farmacia. ¿Sí? Hay farmacias que son muy concurridas y que llegan muchísimas personas. Entonces, todo debe estar ordenado de manera que la atención pueda ser rápida y efectiva. Algunos de los sistemas de ordenamiento más comunes dentro de la farmacia va a ser, por ejemplo, según el tipo de medicamento o principio activo. Por ejemplo, todos los que tienen bromexina en un solo sitio, todos los que tienen ciprofloxacina, todos los que tienen ibuprofeno, todos los que tienen paracetamol. Ese es uno de los sistemas de ordenamiento. También suelen ordenarse según el orden alfabético, esto sobre todo para las farmacias que son muy grandes y que tienen muchos productos, funciona muy bien el ordenar por orden alfabético. Tenemos también el ordenamiento por vías, según la vía de administración, los inyectables en un lado, los orales en otro, los tópicos en otro, y de acuerdo a la demanda. ¿Qué significa esto? Que aquellos productos que son de alta rotación, que constantemente están siendo solicitados, se colocan cerca del mostrador, mientras que aquellos que son de poca rotación se colocan en un sitio más apartado del mostrador. Fíjense, acá tenemos algunos modelos de estantes y de gavetas que se utilizan para ordenar los productos dentro de la farmacia. Tenemos estas gavetas que son las que se utilizan en los productos que el público no puede acceder libremente, es decir, que solo el personal de la farmacia tiene acceso
a este tipo de producto. Y se utiliza también mucho para ordenarlos alfabéticamente. Acá tenemos otro tipo de estantería para ubicar los productos de venta libre, aquellos donde los clientes pacientes sí pueden tener acceso, elegir, escoger sin ningún problema. Y aquí tenemos, fíjense, una mezcla de ambos tipos de estantería. Una parte superior donde están los productos exhibidos de vista al público y otra donde están los productos en gaveta. Esto se utiliza más que todo para la parte de atrás del mostrador, o sea, donde el público puede ver los productos, pero no los puede agarrar, no los puede tomar. Y abajo están los productos que no se exhiben, pero que el personal sí sabe que están allí. Cuando se los soliciten, pues los puede dispensar. Fíjense que las gavetas tienen un sistema, este sistema que vemos acá, que cierran solas. Eso es para ahorrar tiempo, ¿sí? Solo llega el personal, abre la gaveta, que generalmente en este tipo de estantes están por orden alfabético, ¿sí? Acabo de caer en cuenta que creo que aquí a las gavetas le dicen cajones, ¿sí? Por si no me están entendiendo. Estos cajones o gavetas tienen un sistema que cierra solo. Uno lo abre, saca el producto y luego al ratico ella se retrae solo. Esto es para ahorrar tiempo también. Aquí tenemos otro ejemplo de un estante que se utiliza para exhibir los productos a los que tiene acceso el público, los que son de venta libre. Fíjense que estos cajones o gavetas, por dentro, la base es una malla metálica con orificios. ¿Para qué? Para evitar que se acumule humedad y que se acumule polvo. ¿Ok? Y de esta forma se garantiza que los productos puedan estar en unas buenas condiciones de almacenamiento. Tenemos, fíjense, un ejemplo acá de cómo por fuera de los cajones se colocan etiquetas para saber, según el orden alfabético, qué tipo de productos están ubicados allí según el nombre. ¿Qué aspectos debemos nosotros respetar para poder colocar de forma ordenada los medicamentos en los cajones o estanterías? Uno, siempre debemos ordenar los medicamentos dentro de los cajones o en los estantes de manera tal que los primeros productos que entraron sean los primeros que salen. Es decir, primero vamos a colocar a los productos más antiguos y de último a los más nuevos. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos garantizando que se vendan primero lo más viejo. ¿Ok? Siempre también ordenamos en aquellos productos que hay varias dosis, ordenamos de menor a mayor dosis. Y en cuanto al tamaño, si tenemos estuches de diferentes tamaños, de menor a mayor tamaño. ¿Para qué? Para que los estuches más grandes no me tapen los datos de los estuches más pequeños. Entonces siempre los estuches pequeños adelante y los más grandes atrás. Siempre sea gaveta o sea estantería, es decir, cajón, debo garantizar que las etiquetas de los productos queden hacia arriba o hacia afuera, según sea un cajón o sea una estantería. Esto es con el objetivo de que se pueda fácilmente leer de qué producto se trata. Además, también es importante recordar que se debe llevar un control periódico de lo que son las fechas de vencimiento. ¿Ok? En las farmacias grandes y que cuentan con un sistema computarizado, esto lo hace el mismo sistema, el software. ¿Sí? Él lleva un control y avisa de cuando algunos medicamentos o productos están por vencerse. En las farmacias que son más pequeñas, que no cuentan con todos estos sistemas, incluso algunas tan pequeñas que se lleva el control manual. ¿Ok?
se va verificando producto a producto cuándo es la fecha de vencimiento y se hace una lista para tener un control bien estricto con esto. Recordarles también que cuando nosotros recibimos medicamentos del distribuidor, del proveedor, no debemos recibir aquellos que tengan menos de 2 años para la fecha de vencimiento, al menos que sea una situación excepcional como la pandemia o que sea un producto de alta rotación, de alta demanda. También lo que son las estanterías, los cajones, deben estar ubicados de condiciones climáticas adversas, de la humedad, del viento, del sol, etc. Dentro de la farmacia, más adelante vamos a ver que se deben colocar termómetros para chequear lo que es la temperatura y también en algunos casos, en espacios que sean muy húmedos, se debe chequear la humedad. Nunca podemos colocar productos en el suelo. Así estén dentro de la caja, nunca debe estar en el suelo. Se debe colocar sobre una mesa, sobre un estante mientras se arreglan, pero nunca directamente en el suelo. Vamos a hablar de un tipo particular de productos que son los que se llaman medicamentos termolábiles. Los medicamentos termolábiles son aquellas que el principio activo tiene unas características químicas que hacen que a altas temperaturas el principio activo se degrade, se descomponga. Y esto amerita entonces que cuando se almacenan y se transportan este tipo de productos, se deben mantener dentro de un rasgo específico de temperatura para evitar que pierda su efecto terapéutico y para evitar también que el principio activo se descomponga. ¿Ok? Esos son los que son los medicamentos termolábiles. Estos medicamentos deben, durante su transporte y almacenamiento, cumplir con la cadena de frío. ¿Qué es la cadena de frío? La cadena de frío es todo el conjunto de procesos que se aplican para que esos productos mantengan la temperatura adecuada, la temperatura que establece su ficha técnica. Y esta temperatura debe mantenerse desde que sale del laboratorio donde se fabricó hasta que llega a la casa del cliente paciente e incluso estando ya en su uso final, que es el cliente paciente, allí debe seguir manteniendo esta cadena de frío. Y esto es con el objetivo de conservar sus propiedades originales. En este proceso de almacenamiento y transporte vamos a tener dos tipos de cadena de frío. La cadena de frío fija y la cadena de frío móvil. La fija tiene que ver con equipos grandes que se encuentran en los centros de distribución y almacenamiento, como cámaras frigoríficas, congeladores, frigoríficos, freezer, etc. Y la cadena móvil son todos los equipos de refrigeración que se encuentran, por ejemplo, en los camiones donde se transporta. Incluso esta cadena móvil puede ser también heladeras portátiles, contenedores isotérmicos, cualquier dispositivo que me permita mantener la temperatura de ese producto mediante todas las etapas que debe pasar a través de su transporte. Fíjense, ¿cuáles medicamentos requieren cadenas de frío? En general, todos los que sean termolábiles, ¿ok? Pero hay productos que por sus características ya se sabe que son de cadena de frío, como por ejemplo supositorios, óvulos, algunas hormonas como la insulina, las vacunas, algunos colirios, algunos productos que se obtienen por biotecnología como las inmunoglobulinas. Ya estos son productos conocidos que se sabe que deben estar o deben mantenerse bajo cadena de frío. ¿Ok? Fíjense que hay un ejemplo de cómo la cadena de frío
parte desde donde se fabricó, por ejemplo, la vacuna. Luego vamos hacia el sitio donde se está distribuyendo, pero fíjense que desde que sale del laboratorio debe estar rodeada de gel refrigerante, debe tener embalaje térmico, el transporte donde se va a mover esa vacuna debe ser refrigerado. Luego, cuando llega al sitio intermedio, por ejemplo, a lo que es un centro de almacenamiento, también allí debe haber cadena de frío fija, como cámara frigorífica, y esos equipos permiten un monitoreo constante de la temperatura a la que se mantiene el producto. Y luego, cuando pasamos al centro de distribución final, también allí debemos mantener la cadena de frío. Como dijimos al inicio de la clase de hoy, en la farmacia debe haber por lo menos una heladera, ¿ok? Y esa heladera debe cumplir con ciertas normas. Por ejemplo, siempre debe estar limpia y ordenada. Igualmente, como en las estanterías, lo que se almacene dentro de la heladera debe ser respetando la fecha de vencimiento, colocando primero o más hacia adelante los medicamentos que tengan la fecha de vencimiento más cercana. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que en la heladera los medicamentos no deben colocarse uno pegado del otro, sino que debe dejarse un espacio entre un producto y otro. Esto es con el fin de que el aire frío pueda circular alrededor de todo el producto. ¿Okay? Por lo tanto, no debemos colocarlos directamente pegados, sino siempre que haya un espacio entre ellos. En la heladera que sea para medicamentos en la farmacia, solo se pueden guardar medicamentos. No se puede colocar alimentos ni agua para tomar, nada. Solo deben estar los medicamentos. ¿Por qué? Porque esa heladera se debe abrir lo menos posible para poder mantener una temperatura adecuada entre 2 y 8 grados centígrados. Esto se chequea esta temperatura con un control diario de temperatura en una planilla donde se va registrando a diferentes horas del día la temperatura que tiene la heladera. Y dentro de la heladera podemos ordenar los medicamentos según la forma farmacéutica. Por ejemplo, de un lado los supositorios, en otro lado las cremas, los inyectables, los óvulos, etc. Bien. Acá les presento un ejemplo de cómo debe ser una planilla para llevar el registro de temperatura dentro de la farmacia. Fíjense, se coloca la fecha, la hora, la temperatura máxima, la temperatura mínima y la firma de quien hizo el registro de la temperatura. Debe hacerse por lo menos 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, sobre todo en las zonas que son de temperaturas muy altas, en las zonas calientes. Chicas, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a pasar a otra parte de lo que tiene que ver con el funcionamiento de la farmacia y es lo que se llama sistema de gestión de tareas. Estos sistemas de gestión tienen que ver con los software, con los programas que se usan en la farmacia. Estos programas permiten llevar un control de los productos que entran a la farmacia, los que salen, lo que es la fecha de vencimiento, me permiten generar informes de los productos más vendidos, de los menos vendidos, de las ventas de un día, de las ventas semanales. O sea, me permite realizar una gran cantidad de tareas. Por eso se llama sistema de gestión de tareas. Son programas informáticos que se elaboran solo con el objetivo de que se pueda llevar un control estricto de las diferentes tareas que debe el farmacéutico llevar día a día en la farmacia. Y justamente una de las principales funciones del auxiliar de farmacia es manejar estos software farmacéuticos. Fíjense, hoy en día, con el uso de los celulares, de todos los equipos tecnológicos,
para la mayoría de las personas resulta muy fácil adaptarse a una página web, a, por ejemplo, usar una base de datos, a buscar información. Entonces, son varios software, vienen de varios diseñadores, con varios nombres, de diferentes precios, con varias funciones. Entonces, como son tan variados, ya el auxiliar de farmacia va a aprenderlo cuando esté en la farmacia y cuando vea cuál es el programa que está allí instalado. No todas las farmacias tienen el mismo sistema de gestión de tareas. Todos los sistemas de gestión de tareas son muy amigables, mucho. O sea, tienen figuritas, como ven acá, con una palabra abajo que indica la acción que se quiere realizar. Bien, entonces son muy intuitivos. La persona, a medida que va trabajando con ellos, fácilmente se va dando cuenta de las actividades que puede realizar. ¿Qué características contienen los software más comunes que se utilizan en la farmacia? Que dentro de las tareas permiten gestionar las ventas, permiten gestionar el stock, tienen módulos de consulta. ¿A qué se refiere este módulo de consulta? Que trae incorporado el software una base de datos de los medicamentos. Y, por ejemplo, colocamos un principio activo, acitromicina, y el programa me arroja todos los medicamentos que yo tengo en la farmacia que tienen acitromicina. Y también me permiten, por ejemplo, no solo ver los medicamentos que tienen acitromicina que yo tengo en la farmacia, sino los que existen en todo el mercado, ¿sí? También estos software me permiten leer códigos de barra, como los que traen los estuches de los medicamentos, me permiten administrar el inventario, ver cuántas unidades me quedan, cuánto compré el mes pasado, me permiten trabajar con la cobranza, con los puntos de venta y me emiten una gran cantidad de informes. Yo le puedo meter informe anual, semanal, diario, informe por producto, informe por forma farmacéutica, informe por principio activo, etc. Me da una gran variedad de información, ¿sí? Fíjense que esto es muy amplio, esta parte de lo que es la administración en una farmacia. Sin embargo, ustedes deben conocer los aspectos básicos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la administración de una farmacia, nos estamos refiriendo a todo el conjunto de procedimientos que permiten que la farmacia pueda funcionar de forma eficaz y eficiente, ¿sí? Tener una buena administración en una farmacia implica que todas las tareas que se realizan diariamente están controladas y se realizan en un periodo de tiempo razonable, ¿sí? Para que una farmacia pueda tener una adecuada administración, debe contar con los siguientes factores. Primero, tener un buen equipo de trabajo. Eso es fundamental. Que el personal se lleve bien entre ellos, que haya compañerismo, que haya sentido de pertenencia, es decir, que no vean a la farmacia como un trabajo que tengo que ir obligado y bueno, ¿qué más? Porque me pagan, ¿no? Sino que de verdad haya ese sentido de querer cuidar la apariencia en la farmacia, de poder querer brindar una buena atención al cliente paciente para que regrese, etc. Eso tiene que ver con una buena administración. También debe tener una buena organización interna en cuanto a los espacios, a la disposición de los productos. También debe aplicarse técnicas de mercadotecnia, como por ejemplo saber en qué partes exhibir ciertos productos, como hablábamos, lo relacionado a la zona fría, a la zona caliente, y por supuesto, a pesar de que las farmacias son centros de salud, debe tener una buena rentabilidad económica, ¿ok? Y la buena rentabilidad se logra con una buena administración.
Bien, vamos a pasar a otro punto, ¿verdad? Que corresponde al módulo 2, que es lo relacionado al tipo de medicamentos, lo que son los medicamentos genéricos, y también el tipo de sustituciones, ¿no?, que se pueden hacer en una farmacia. Y también vamos a hablar de lo que no se puede hacer. ¿Ok? Vamos a abordar la parte de medicamentos genéricos. Para poder hablar de los distintos tipos de medicamentos, tenemos que iniciar con lo que es un medicamento innovador. Un medicamento innovador es aquel medicamento que contiene el principio activo nuevo, es decir, el primer medicamento que sale con este principio activo y al cual el laboratorio fabricante le ha realizado toda una serie de investigaciones donde se ha comprobado que su uso clínico es seguro en humanos, ¿sí? Todas estas investigaciones van desde la obtención del principio activo, es decir, desde que se obtiene el principio activo, bien sea de forma natural, bien sea por síntesis química, hasta que ese principio activo se convierte en una forma farmacéutica y se utiliza en los pacientes. Estos medicamentos innovadores, como ustedes ven, tienen muchísimas etapas, ¿no?, antes de que salga al mercado. Todas estas investigaciones ameritan un tiempo largo y complejo de realizar diversos experimentos, y este tiempo empleado en la investigación hacen que sean muy costosos a la hora de venderlos al público. Eso es lo que se llama un medicamento innovador, el que sale por primera vez con este principio activo. Bien, luego tenemos otro tipo de medicamentos que son los que se llaman las licencias o medicamentos similares autorizados por el laboratorio innovador. Bien, fíjense, el laboratorio o el medicamento innovador es el primero que sale, es el que tiene todos los estudios, es el que tiene la patente de fabricación de ese producto, pero ese laboratorio puede autorizar a otro laboratorio a que fabrique ese mismo medicamento con las mismas características, ¿sí? Entonces, los medicamentos similares autorizados, o lo que se llaman las licencias, van a ser medicamentos que son similares al original o innovador, pero que son fabricados por otro laboratorio. Pero para que otro laboratorio lo pueda fabricar, tiene que tener autorización del laboratorio original, ¿sí? Es el mismo producto, pero fabricado por otro laboratorio. Esto a veces lo utilizan como algunas técnicas de mercadotecnia para hacer como que tienen una competencia, ¿sí? Como que, bueno, un producto va a competir con el otro. Y bueno, cuando ya hay varias alternativas, un producto potencia la venta del otro, ¿sí? Porque empieza a comparar. Pero sin embargo es el mismo producto. Lo único que la diferencia de precio es mínima. Es como una trampa, por llamarlo de alguna manera, para que alguno de los dos, sea el innovador o sea lo que es el medicamento autorizado por el innovador, se venda, ¿sí? A los laboratorios lo que les interesa es vender y tener rentabilidad económica. Luego tenemos los medicamentos copia, que son la mayoría de medicamentos que se venden acá en Argentina y que son erróneamente denominados genéricos. ¿Por qué? Erróneamente, porque técnicamente no son genéricos, son medicamentos copia. ¿Qué son medicamentos copia? Son especialidades farmacéuticas que salen al mercado unos años después del medicamento innovador, que van a tener el mismo principio activo que el innovador, la misma dosis y la misma forma farmacéutica, sea
comprimidos, tabletas, suspensión, etc. Pero, ¿qué va a variar? Va a variar en los excipientes y en la forma de fabricación. Y eso lo hacen de esa manera primero, para abaratar los costos, para que sea un medicamento más económico, y segundo también para que no tener denuncias de plagio, ¿sí? Puede tener el mismo principio activo, la misma dosis, la misma forma farmacéutica, pero si se cambian los excipientes y la forma de fabricación, ya el laboratorio original no puede denunciar nada, ¿sí? Eso es lo que se llama medicamentos copia, que en Argentina, como ya les mencioné, son los que son mal llamados genéricos. Los genéricos tienen que tener estudios que demuestren que llegan a sangre o según la vía de administración al sitio donde pueden ejercer su acción de forma adecuada, ¿ok? Y los medicamentos copia no tienen estos estudios. Los medicamentos copia lo que hacen es fabricarlo y venderlo ya, porque se supone que con el medicamento innovador ya se ha comprobado que a esa dosis y bajo esa forma farmacéutica funciona bien. Luego tenemos lo que son los medicamentos genéricos intercambiables, ¿sí? Son especialidades farmacéuticas que tienen el mismo principio activo, la misma dosis, la misma forma farmacéutica y también tienen las mismas características farmacocinéticas, farmacodinámicas y farmacotécnicas con respecto al medicamento innovador. Esto sí es un verdadero genérico, sí, pero que en Argentina no existen. Existen son los medicamentos copia. Los genéricos tienen todo igual al medicamento innovador, solo que no tienen un nombre comercial. El genérico tiene el mismo nombre del principio activo, pero a un genérico se le deben realizar igualmente todos los estudios para comprobar que su uso en los humanos es sin efectos secundarios graves, y también se deben hacer todos los estudios de farmacocinética y farmacodinamia, para garantizar que llega a las dosis adecuadas a su sitio de acción, ¿sí? ¿Cuál es la mayor ventaja de los medicamentos genéricos intercambiables? Que como ellos no tienen nombre comercial, no pagan derecho de patente, entonces son mucho más baratos que el medicamento innovador y producen el mismo efecto que el medicamento original. Sin embargo, vamos a ver más adelante que para algunas enfermedades crónicas no se recomienda sustituir un medicamento innovador por uno genérico. Bien, acá recalcar que en el mercado argentino no existen medicamentos genéricos intercambiables, lo que existe son medicamentos copia. Y fíjense que hay un vacío legal en este aspecto porque ni siquiera las normas técnicas de la Autoridad Sanitaria Nacional nombran a los genéricos, ¿ok? No hay leyes para regular el uso de genéricos. Lo único que utiliza, que hay en las leyes con respecto a los genéricos es el nombre, ¿sí? Es el nombre. Pero no hay leyes, parámetros que permitan de verdad regular el uso de genéricos. Que digan deben cumplir con tales características, deben comprobar mediante experimentos la farmacocinética, nada, no dicen nada de eso. Solo utilizan el nombre de genérico para referirse a los medicamentos copia. ¿Cuáles son las ventajas entonces de los medicamentos genéricos intercambiables? Primero es sobre todo la relación costo-beneficio. Son mucho más económicos que los medicamentos innovadores y tienen en la mayoría de los casos el mismo efecto. ¿Por qué digo en la mayoría de los casos? Porque en enfermedades crónicas, como por ejemplo hipertensión, si ya un paciente tiene mucho tiempo con una misma marca del medicamento, no se puede
cambiar drásticamente la marca porque puede desmejorar el efecto terapéutico, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas que tiene el uso de medicamentos genéricos intercambiables? Que genera desconfianza en el consumidor. A la población en general resulta a veces un poco difícil explicarles que el medicamento genérico contiene lo mismo, tiene el mismo efecto que el medicamento innovador. Cuesta y más si cambia, por ejemplo, el color de la tableta o el color del jarabe, etcétera, ya piensan que es otra cosa y que nada que ver con el innovador. Nosotros contamos con algunas herramientas académicas para poder relacionar lo que es el nombre genérico con los nombres comerciales. Contamos con el vademecum farmacológico, que lo podemos tener en forma física como libro dentro de la farmacia y también de forma online con una página. Acá está el link para ir a la página del vademecum-argentino.com. En esas bases de datos, tanto en el libro como en la página, nosotros podemos colocar el nombre genérico, por ejemplo, acitromicina, ibuprofeno, diclofenac, paracetamol, etcétera, y la base de datos nos va a arrojar todos los productos que contienen ese principio activo. Y nos va a dar el nombre comercial, las dosis en que viene, las vías de administración, etcétera. Incluso los usos, en qué patología se utiliza. También, además del vademecum, tenemos una revista que se llama Revista Cairo. Esa está en la farmacia de forma física, llega mensualmente, es una revista farmacéutica y también tiene su página de internet, su página web. Igualmente en la revista Cairo nosotros podemos colocar el nombre del principio activo y me va a arrojar todos los productos que tienen ese principio activo. Sin embargo, entre la revista Cairo y el vademecum es más confiable el vademecum porque es algo más oficial, menos comercial y que constantemente se está chequeando que la información que tenga sea la correcta. Bien, fíjense. En Argentina existen algunas leyes que regulan lo que es la sustitución de medicamentos, el que pueda sustituirse un nombre comercial por un genérico, que ya sabemos que los genéricos que hay acá realmente no son genéricos, sino son copias, ¿sí? Tenemos la ley 25.649 del año 2002, que establece que la receta médica que emite el especialista, el médico, debe contener el nombre del fármaco según la denominación común internacional. Esa denominación común internacional es el nombre genérico, el nombre químico, ibuprofeno, diclofenac, acitromicina, etc. Y el artículo 2 de esa ley cita textualmente que toda receta médica debe efectuarse en forma obligatoria, es decir, que los médicos están obligados a colocar el nombre genérico del medicamento o la denominación común internacional. Y luego de eso, indicar la forma farmacéutica, la dosis y la dosis por unidad que debe tener y el grado de concentración. Esto se estableció en esta ley del año 2002 para evitar, ¿verdad?, contribuir a lo que es la comercialización con los medicamentos. Hay laboratorios que tienen el mismo medicamento, a la misma dosis, con los mismos estudios, todo, y en un laboratorio cuesta 10.000 y de otro laboratorio cuesta 4.000, por ejemplo. Entonces, esto es el objetivo de esta ley, que no haya comercialización. Ustedes saben que en los centros de salud están los que son los visitadores médicos, que son los que le hacen propaganda a los productos farmacéuticos, a los medicamentos con los médicos. Entonces hubo un tiempo, no sé acá realmente, pero por lo menos en Venezuela, en mi país, sí ocurría mucho y sigue ocurriendo,
que si un médico recetaba mucho un medicamento con un nombre comercial y se vendía mucho ese medicamento, al médico le regalaban, le obsequiaban viajes, cenas en sitios lujosos, etcétera. O sea, les daban un beneficio económico por recetar ese medicamento. Por eso salió esta ley. Bien, fíjense que la receta debe cumplir con esas características y el farmacéutico o el personal que trabaja en la farmacia puede y debe, si el consumidor lo solicita, sustituir ese medicamento que dice ahí en caso de que el médico haya colocado un nombre comercial por otro medicamento, por otra especialidad farmacéutica que sea de menor precio, pero que tenga los mismos principios activos, la misma concentración, la misma forma farmacéutica que el comercial, el nombre comercial que le envió el médico. ¿Ok? Y esto deben tenerlo claro. Ustedes están en el deber de atender al cliente paciente y si él pide cambiar ese nombre comercial por un equivalente, debemos hacerlo. Vamos a tener también casos que todo lo contrario. Ustedes le ofrecen un genérico porque es más económico y el cliente paciente le dice que no, que eso no es igual, que no funciona, que él quiere el de marca, pues genial, le dispensamos ese. ¿Ok? Bien, acá vamos a hablar de las diferentes sustituciones que se pueden hacer en la farmacia dependiendo de los casos, porque ya veremos que hay algunos casos donde no se puede hacer ningún tipo de sustitución. Bien, entonces, un minuto, tenemos lo que es la sustitución genérica y lo que son los equivalentes farmacéuticos. Una sustitución genérica consiste en dispensar un medicamento genérico que sea igual al producto que envió el médico. ¿Ok? Tenemos lo que son los equivalentes farmacéuticos que permiten hacer este tipo de sustitución. Son medicamentos que tienen idénticas cantidades del principio activo, del mismo principio activo, bajo la misma forma química, en la misma forma farmacéutica, pero que no necesariamente tienen el mismo excipiente. Por ejemplo, tengo unas tabletas de ibuprofeno que uno trae como excipiente lactosa y otro trae como excipiente almidón. Eso sería un equivalente farmacéutico. Tienen todo igual, el mismo principio activo, la misma dosis, la misma forma farmacéutica, pero diferente excipiente. ¿Ok? Eso me permite, los equivalentes farmacéuticos me permiten hacer una sustitución genérica. Luego tengo lo que son las alternativas farmacéuticas. Las alternativas farmacéuticas van a ser medicamentos que tienen idéntica cantidad del principio activo con la misma pureza, pero que no necesariamente están en la misma forma farmacéutica y no necesariamente se administran por la misma vía. Puedo tener una tableta, ¿bien? Y puedo tener un comprimido o una cápsula, a pesar de que tienen el mismo principio activo y a la misma dosis. Eso es lo que se llama una alternativa farmacéutica. Cuando hay una alternativa farmacéutica, entonces yo puedo realizar una sustitución farmacéutica, ¿sí? Que es dispensarle al cliente paciente un equivalente farmacéutico o una alternativa farmacéutica para cambiarle el medicamento comercial que le prescribió el médico. ¿Ok? Luego tenemos lo que es una alternativa terapéutica, que son aquellos medicamentos que tienen diferentes
tipos de principios activos terapéuticos, pero que no necesariamente pertenecen a la misma clase farmacológica. Por ejemplo, yo puedo tener dos analgésicos. Uno tiene diclofenac y otro tiene ibuprofeno. Eso es una alternativa terapéutica. Los dos se utilizan para dolor e inflamación, pero no son el mismo principio activo, no tienen la misma cantidad, no pertenecen a la misma clase química. Entonces, eso es lo que me permite hacer o lo que se considera una alternativa terapéutica, ¿sí? Cuando yo tengo una alternativa terapéutica, yo puedo hacer entonces una sustitución terapéutica. La sustitución terapéutica es dispensar una alternativa terapéutica para cambiar el medicamento que está prescrito en la receta médica. Bien. Y cuando yo hago una sustitución genérica, es cuando yo cambio un medicamento genérico para sustituir al producto que está escrito en la receta médica. De acá tenemos que tener presente que no en todos los casos yo puedo hacer una sustitución. ¿Ok? Para repasar, chicos, ¿qué son equivalentes farmacéuticos? Son medicamentos que tienen la misma cantidad del mismo principio activo, en la misma forma química, en la misma forma farmacéutica, pero que no contienen necesariamente el mismo excipiente. Bien, fíjense que les hablé de que en estas sustituciones que podemos realizar en la farmacia, tenemos que tener cuidado porque hay algunos casos donde no se puede realizar, ¿sí? Y tenemos el caso de las enfermedades crónicas. Hay el hecho real de que, por ejemplo, lo que son insuficiencias cardíacas, depresiones, diabetes, hipertensión, son enfermedades que acompañan gran parte de la vida de un paciente. Cuando ya el paciente tiene establecida su dosis con una marca en específico de un laboratorio en particular, no debemos cambiarlo. ¿Por qué? Porque podemos afectar negativamente el efecto terapéutico, ¿sí? Hay medicamentos que si se varía mínimo la dosis, el efecto es muy grande, ¿sí? O sea, lo que se expresa el efecto terapéutico es muy grande en relación a lo poco que se varió la dosis. Por eso, en enfermedades crónicas no se debe hacer ningún tipo de sustitución, ¿sí? Fíjense, acá está lo que les mencionaba. ¿Qué son los medicamentos de estrecho margen terapéutico? Son aquellos medicamentos o fármacos que con pequeñas variaciones de la concentración a nivel de la sangre de ellos, se producen serias fallas terapéuticas. Es decir, que al variar un poquito mínimo la cantidad de ese fármaco que llega a sangre, yo voy a tener fallas terapéuticas graves. Por ejemplo, puede ser que se alcancen concentraciones subterapéuticas, es decir, por debajo de lo que se necesita para que haya el efecto terapéutico. O puede ser que lo contrario, se alcancen concentraciones supraterapéuticas, es decir, concentraciones por encima de lo que se requiere para el efecto terapéutico y el paciente puede entrar allí en intoxicación. Entonces, en medicamentos que tengan estrecho margen terapéutico, es decir, que pequeñas variaciones de la cantidad de fármaco que llega a sangre me origine fallas graves en el efecto terapéutico, yo no puedo realizar ningún tipo de sustitución. ¿Okay? Ningún tipo de sustitución de todas las que vimos. ¿Cuáles son los medicamentos que entran dentro de este rango de fármacos con estrecho margen terapéutico?
Tenemos algunos anticonvulsivantes como la carbamazepina, tenemos broncodilatadores como la teofilina, la warfarina, digoxina, tacrolimus, ciclosporina, fenitoína, levotiroxina, litio. Todos estos son principios activos bien conocidos y que ya se sabe y está demostrado que tienen un estrecho margen terapéutico. Tampoco podemos hacer sustituciones de medicamentos biológicos, ¿sí? Como por ejemplo hormonas, como la insulina, el glucagón, derivados de la sangre, como anticoagulantes. No podemos realizar ningún tipo de sustitución. Si ya un paciente utiliza uno de estos productos de un determinado laboratorio, debemos seguir ofreciéndoles ese mismo, porque alguna ligera variación en la concentración del producto que llega a sangre nos va a originar fallas terapéuticas importantes. También son importantes las marcas en los medicamentos biotecnológicos. Son medicamentos que se obtienen a través de la manipulación genética en las células de los seres vivos, como por ejemplo algunas inmunoglobulinas, algunas enzimas pancreáticas que se obtienen así, algunas hormonas de crecimiento, etcétera. Todos esos medicamentos de origen biotecnológico no deben ser sustituidos, no se debe cambiar la marca del laboratorio. ¿Ok? Fíjense que, aprovechando que estamos hablando de todo lo que es el cuidado con la sustitución de los medicamentos, vamos a abordar lo que es la atención de pacientes de riesgo. Son pacientes que tienen alguna característica que no lo tiene la población en común, ¿sí? Y que tenemos que tener en cuenta esa característica, esa particularidad a la hora de asesorarlo en la compra de algún producto. Por ejemplo, tenemos el caso de los pacientes diabéticos. A los pacientes diabéticos debemos tener presente que no podemos ofrecerles jarabes comunes que tienen mucha concentración de azúcar. Debemos siempre buscar productos que en la etiqueta diga que son sin azúcar o que diga que son para personas con diabetes. Por ejemplo, para la tos vienen algunos jarabes que son sin azúcar. Otra recomendación cuando tenemos que asesorar a un paciente diabético es que se prefieran las formas farmacéuticas sólidas como las tabletas o los comprimidos en lugar de los líquidos, ¿ok? Porque los líquidos suelen traer mayor cantidad de azúcar. En aquellos casos donde sea posible y que nosotros tengamos que asesorar en algo al paciente diabético, siempre preferir los medicamentos tópicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos principios activos no van a llegar al torrente sanguíneo. Y eso pues hace que podamos cuidar un poco más lo que es ese paciente que tiene una característica especial que es la diabetes. Bien, por ejemplo, un spray nasal para el goteo de la nariz es mejor que un medicamento que también sea para el goteo de la nariz, pero que sea por vía oral. En los pacientes diabéticos siempre es preferible, en la medida de lo posible, seleccionar formas farmacéuticas que sean de uso tópico. ¿Ok? Existen algunos medicamentos que a pesar de que no tienen azúcar, pueden alterar los valores de glucosa en sangre. Y eso también lo debemos tener presente porque puede que lleguen a comentarnos que, por ejemplo, estoy siguiendo toda la dieta, me estoy tomando todos los medicamentos, estoy haciendo ejercicio y me sigue saliendo altos los valores de glucosa en sangre. Pues allí nosotros podemos preguntarle si adicionalmente por alguna otra enfermedad ese paciente no está consumiendo un corticoide como la prednisolona. ¿Por qué? Porque los corticoides tienen la capacidad de aumentar los valores de glucosa en sangre. Y a lo mejor ese medicamento puede ser el que esté afectando al paciente. Bien, además de los corticoides, hay otros medicamentos que también pueden elevar
los niveles de glucosa en sangre, como son, por ejemplo, algunos antihipertensivos como la clorotiazida, que pertenece al grupo de los diuréticos. También antihipertensivos como los beta bloqueantes, que pertenecen al grupo del atenolol. Fíjense que además de los beta bloqueantes, de los corticoides, también pueden aumentar los niveles de glucosa en sangre las estatinas, que recuerden que las estatinas la vieron ustedes en el video del trabajo práctico 1, que son los medicamentos que se utilizan para bajar la concentración de colesterol en sangre. También algunos antibióticos como las quinolonas pueden alterar la concentración de glucosa en sangre en pacientes diabéticos. Algunos también medicamentos antirretrovirales utilizados en el tratamiento del SIDA. ¿Qué debemos tener en cuenta también en los pacientes diabéticos cuando estamos haciendo una simple recomendación para un analgésico? Fíjense, el paracetamol no es que aumenta los niveles de glucosa en sangre, no, sino que cuando el paciente lo toma y luego se mide la glucosa, él interfiere en la medición de los niveles de glicemia. Es decir, interfiere en la forma como los glucómetros miden la concentración de azúcar en sangre. ¿Ok? Eso también debemos tenerlo en cuenta, advertirle que si va a tomar paracetamol, muy probablemente puedan salir altos los niveles de glucosa en sangre en el glucómetro. Pero no es que realmente los tenga altos, sino que el paracetamol hace que el glucómetro tenga una lectura errónea. Bien, tener en cuenta que la mayoría de antigripales que están en la farmacia, en el prospecto, que es el tríptico que tiene adentro las cajas, ¿verdad? El papelito que viene adentro de las cajas, donde está toda la información del medicamento, en el prospecto dice que estos antigripales no son aptos para las personas que tienen diabetes, ¿ok? Porque la mayoría tienen una alta concentración de azúcar y tienen sustancias que aumentan los niveles de azúcar en sangre. ¿Ok? Bien, vamos a ver esta última partecita para terminar lo que es el tratamiento de los pacientes diferentes, los pacientes que tienen algún riesgo en particular. Hablemos de los pacientes hipertensos, con los cuales también debemos tener ciertos cuidados. Por ejemplo, los hipertensos no deben tomar, hay que evitarlo, los medicamentos que se utilizan para los resfriados o las alergias. ¿Por qué? Porque hay unos descongestionantes como la pseudoefedrina y la fenilefrina que generan vasoconstricción, es decir, hace que los vasos sanguíneos se contraigan y al contraerse aumentan la tensión. Entonces, no está bien que un paciente hipertenso tome sin ningún control los antigripales, ¿ok? Porque existe el riesgo de que la tensión arterial pueda aumentar de forma repentina, ¿ok? En el caso de los analgésicos y antiinflamatorios, como por ejemplo la indometacina, la aspirina, el ibuprofeno, el acetaminofén, este tipo de principios activos tienden a ocasionar retención de líquidos. Y en los pacientes hipertensos, esto puede generar un problema porque justo tienen la tensión alta y si nosotros aumentamos la cantidad de volumen de líquido que tiene que manejar el paciente, pues puede colapsar, ¿ok? Porque esta retención de líquido afecta el funcionamiento del riñón y por supuesto va a aumentar la presión arterial porque hay mayor cantidad de líquidos que el sistema circulatorio tiene que mover.
En el caso de los pacientes hipertensos, las mujeres, también debemos saber que los anticonceptivos orales, que contienen una combinación de hormonas, muchas de esas hormonas pueden aumentar la presión arterial. ¿Por qué? Porque generan vasoconstricción y esa vasoconstricción hace que los vasos sanguíneos tengan menor espacio para que la sangre pueda circular y esto aumenta la presión. Por lo que cuando tenemos un paciente, una mujer hipertensa, lo ideal es que utilice otro método anticonceptivo diferente a lo que son los anticonceptivos orales. Bien. También fíjense que en los pacientes hipertensos debemos evitar el uso de fármacos efervescentes. ¿Por qué? Porque estas formas farmacéuticas tienen gran cantidad de sales con sodio y el sodio es una sustancia que absorbe agua. Entonces, si yo traigo más agua a un paciente hipertenso, caemos en lo mismo que le estaba explicando. Va a tener una mayor cantidad de líquido que el sistema circulatorio tiene que ocuparse de eso y eso va a hacer que la tensión arterial suba aún más. Entonces debemos evitar utilizar en los pacientes hipertensos cualquier medicamento o cualquier formulación que sea efervescente, ¿sí? Porque tiene una gran cantidad de sales de sodio. Bien, bueno, chicas, vamos a dejarlo hasta acá. Nos falta un último grupo de lo que es los pacientes de riesgo, que es el embarazo. Pero bueno, la próxima clase partimos de allí y continuamos entonces con todo lo demás. Cuéntenme, ¿hay alguna pregunta, alguna duda con la clase de hoy? Belén, te escucho. Exacto. Mira, claro, ahí hay dos cosas. Una, si el médico se lo recetó, eh, debemos vendérselo y explicarle las consecuencias, explicarle que no por qué no lo pueden tomar o por qué no deberían tomarlo. Y de esta manera, si el paciente está consciente de lo que es el cuidado de su salud, va a tomarlo solo si es estrictamente necesario. ¿Ok? O le comentará a su médico, mire, yo me enteré de esto, estos medicamentos, y el médico pues conversará con él sobre el tratamiento. ¿Ok? Si el paciente llega a comprarlo sin receta médica, recuerden que hay medicamentos de venta libre como los antigripales que no debe tomarlo un paciente hipertenso por todo lo que ya les expliqué. Eh, Nosotros le explicamos al paciente todas las consecuencias que puede tener. Si el paciente igualmente decide llevarlo, no podemos negarlo, no podemos negarnos a vendérselo porque no existe ninguna ley que establezca esto. Si el medicamento es de venta libre. Ahora, si es un medicamento que necesita receta médica, ya ahí sí podemos cubrirnos, decir, no, no se lo puedo vender porque no tiene receta médica. ¿Ok? Pero de resto, si viene con receta médica, tenemos que vendérselo y explicarle el por qué no debería tomar eso. Y si viene sin receta médica, también explicarle y si igualmente decide comprarlo, pues no podemos hacer nada porque es su voluntad. Pero nosotros cumplimos con la función de informarle. Bien, a la orden. ¿Alguna otra duda, chicas? ¿Alguna otra pregunta? No.
Bueno, chicas, entonces no me queda más que despedirme, desearles que pasen una linda noche, que descansen y bueno, estamos en contacto cualquier cosa y nos vemos el próximo martes, ¿ok? Que estén muy bien. Chao, chao, que estén bien.